Pregunta nomás, tu podcast de ciencia. Bienvenidos a todos a este primer episodio de Pregunta Nomás. Somos Martín y Rafa y este podcast busca conversar con investigadores, con personas que se dedican a la ciencia, de distintos temas y para ahondar en la curiosidad. Por eso nos llamamos Pregunta Nomás, para que preguntí. Yo soy enfermero, egresado de la Católica y después hice un doctorado en ingeniería biomédica. Wow. ¿Eres doctor? Sí, doctor, pero ese doctor que no te puede salvar. Claro. Pero mi foco full es ciencia y Podríamos hacer un capítulo donde me sacáis sangre. ¿Cómo sacar sangre? ¿Cómo sacar sangre? Y sí, pues, pero me fui full a la investigación, así que de clínica no me pregunté tanto. ¿Y estás en contacto en investigación? Pues? Sí, es lo que siempre me gustó. ¿Y tú, Rafa? Yo soy ingeniero biomédico, recién titulado, hace poquito. Bueno, en realidad soy ingeniero eléctrico, pero mi área en realidad es ingeniería biomédica. Y tengo 26 años. No dijiste nada. No te voy a preguntar tampoco. Polluelo. En el chat pongan cuál creen que... ¿Cuántos años tengo? Mi mamá. Mi mamá no va en el chat. Claro. Y también siempre muy motivado con hacer algo que dé impacto. O sea, la ciencia siempre la he visto como un vehículo para generar tecnologías que ayuden a la sociedad. Entonces, también por eso entré a estudiar ingeniería, porque sentía que era como una forma de hacer investigación y al mismo tiempo esa investigación ocuparla para resolver problemas, que en particular salud es un tema lleno de problemas, por todas partes. Bueno, nos conocimos en la universidad. Durante mis estudios de doctorado y los estudios de magíster del sí. Rafa. Eran buenos tiempos, Y nos acostumbramos a ver la ciencia desde una manera muy formal, claro, en la academia. Claro. Lo que igual es digámoslo, es fome. Para la gente sí, que no... como que desmotiva un poco. Hace que mi mamá siempre me preguntaba, ¿qué así? Nunca se explicaba 500 veces y lo mismo. No, mi hijo es profe, decía. Ya, listo. Y nosotros creo que tuvimos en común que nos apasionaba la ciencia. Sí. Que no era solo sacar un proyecto, escribir una tesis. Era hacer preguntas. Era hacer preguntas. Era hacer preguntas nomás. Y la pregunta lleva a otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Entonces... ¿Te acordás de esa vez que estábamos en el Starbucks? Y estábamos hablando de la cuestión y un gallo extra nos preguntó como ¿y qué harían con la ciberseguridad de la cuestión? Sí. Y nosotros como ¿what? Sí, como señor... Él preguntó, claro, él preguntó. Sí, él preguntó. Sí, no, buena onda. Bueno, ahora, Rafa, tú terminaste tu magíster también. Sí, pues terminé el magíster que lo hice, bueno, quizás para explicar en qué cada uno hizo, porque nosotros trabajamos en el mismo modelo, o sea, comillas, mismo modelo, muy parecido. Martín trabajó haciendo como simulación del control autonómico, es decir, cómo el sistema nervioso autonómico regula la presión arterial. Y yo me basé en lo mismo, pero para trabajarlo en la fisiología del cuerpo cuando está en hipoxia. Es decir, cuando sube altura, baja la cantidad de oxígeno, y eso genera un montón de desequilibrios que queríamos tratar de modelar con estos modelos. Pero luego avanzaste hacia, digamos, otra área de sistemas de control, que es lo que estáis trabajando ahora, ¿no? ¿En qué estáis trabajando? Ahora con la prótesis. Claro, que mientras estaba haciendo el magíster también me metí en una competencia con otros compañeros de ingeniería biomédica, donde desarrollamos una prótesis robótica y fuimos a Suiza a competir, a representar a Chile. Y ese proyecto es, claro, más un proyecto de robótica, y en robótica, en realidad en ingeniería todas las cosas se juntan. Entonces, en robótica también ahí se trabaja mucho con sistemas dinámicos. Desde el punto de vista de poder controlar algo en el tiempo. O sea, si yo quiero que algo se mueva a cierto punto, necesito conocer cómo el sistema va a evolucionar hacia ese punto y lo modulo
de forma que llegue establemente, no que haga como y se empieza a mover como loco. Claro, nadie quiere una pierna que se ponga la tía. Salga a caminar sola. Exacto. Entonces, también se ocupan herramientas similares a las que se ocupaban para modelar el sistema cardiovascular. Perfecto. Y ahí una pregunta es ¿por qué alguien querría una pierna inteligente? Y no solo, Buena pregunta. digamos, una prótesis común y corriente. Claro. En realidad, a nivel mundial, prótesis así súper inteligentes no se están desarrollando masivamente porque son muy caras y muchas veces los usuarios no se las pueden costear. Pero de todas formas, si es que se impulsa el desarrollo, y sobre todo lo que nosotros queremos hacer, que es desarrollar una prótesis robótica a bajo costo para que se pueda adaptar a las prótesis que se ocupan acá en Chile, tiene esa ventaja, que podamos darle este nivel de tecnología a todas las personas que puedan. Obviamente que los costos son altos, pero estamos trabajando para que eso no sea tan así. Y a nivel mundial, no sé, por ejemplo, Ottobock, que es como de las empresas más grandes de prótesis, también tienen otras líneas donde trabajan tecnologías más estáticas, que se llaman, porque uno puede tener prótesis estáticas, que son solamente un sistema mecánico que se mueve, prótesis semi-estática o semipasiva, que tienen algún elemento que se controla, como algún amortiguador que se controla, y ya las prótesis robóticas como tal, que son con motores y que se mueven, que por ejemplo una persona que no tiene una pierna podría levantarse de la silla sin tener que sujetarse de nada, porque la prótesis hace el mismo. Entonces, para allá podríamos ir, pero hace 20 años ese tipo de tecnología era muy cara de hacer. Y hoy día, como más equipos están investigando, podríamos ir acercándonos a un producto que pueda ser accesible para una persona. Perfecto. Porque O sea, la electrónica se ha hecho más barata, los motores también. O sea, al final la pierna inteligente, o en este caso la que estás haciendo tú, lo que busca es que se adapte un poco más y sea más natural convivir con ella. Como si me voy a levantar, no necesito hacer otro movimiento. Exacto. Eso sería una gran ventaja que te da. O subir escaleras, por ejemplo. Ya. Si todos estos escalones que uno ve acá, bueno, estamos en el mood. Todos los escalones que se suben, en general, escaleras grandes, a una persona que tiene una prótesis pasiva, le toma mucho trabajo, mucho cansancio. Entonces, si tuviera una prótesis activa, podría subirlos con más naturalidad. Perfecto. Y lo otro es, cuando estuviste en Suiza, ¿qué tan lejos estamos de países que ya llevan desarrollando esto? ¿Estamos demasiado lejos o...? A mí me sorprendió harto que tienen muchas limitaciones, como a nivel internacional. Todavía hay muchas limitaciones. Claramente que las empresas grandes, como todo, tienen unos productos así como de alta gama. Pero en general, yo creo que en Chile tenemos mucho que aportar a la comunidad internacional en desarrollo de prótesis. Y de todo tipo, porque en la competencia no solamente eran prótesis de pierna, habían prótesis de brazo, habían asistencia para personas no videntes, habían exoesqueletos, e incluso en la competencia de exoesqueletos los coreanos pudieron ganar, pero ni siquiera el usuario llegó hasta el final de la meta, porque la tarea es muy difícil, es mover a una persona que no puede mover las piernas Eso. con un armazón robótico. Entonces yo creo que a nivel mundial todavía hay una gran brecha donde todos los países podemos aportar. Y yo creo que hoy día, como las tecnologías se están abaratando cada vez más, se puede desarrollar tecnología acá en Chile. Acá en Chile tenemos la Teletón, entonces también hay una colaboración gigante que se puede... O sea, hay espacio. Sí, totalmente hay espacio. Buenísimo. Así que todos los que están interesados pueden hablarle al Rafa. Claro. Y bueno, y Martín, y tú cuéntanos de lo que tú estás haciendo ahora. ¿Con qué trabajas? ¿Cuál es tu...? Yo ahora soy profesor en la Universidad Católica. Y claro, yo hice mi doctorado, entender el sistema cardiovascular desde un punto de vista del área ingenieril, podría decirse. Y lo que usé o lo que adquirí fueron herramientas de análisis de datos, de entrenamiento de modelos, de machine learning o modelos mecanísticos, como lo que hablábamos de estos sistemas dinámicos, donde básicamente representa el sistema a través de ecuaciones matemáticas e intenta usar esto para
generar biomarcadores, marcadores diagnósticos. Ese es como el trasfondo, pero el problema que a mí en realidad me importa es la disautonomía. Ya. Que básicamente el estudio de aquellos trastornos que están relacionados con problemas funcionales del sistema nervioso autónomo. Ya. Y el sistema nervioso autónomo al final es... Claro, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? El sistema que gobierna aquellos procesos que son no voluntarios. Por ejemplo, el corazón cuando late, yo no le digo al corazón que tiene que latir. Yo no le digo al sistema gastrointestinal cómo tiene que ir moviéndose, ¿cierto? La sudoración. Y por ejemplo, si a mí me corta el sistema nervioso autónomo, ¿qué me pasaría? Te mueres. Básicamente. Ya, Sí, bien necesario. Sí, como digamos, es lo que la estructura base de nuestro organismo. Y una de las cosas que regula es la presión arterial. Entonces uno ve muchas veces en el metro gente que se desmaya, ¿cierto? O cuando yo me paro muy rápido y digo, uff, me mareé. Ya, eso es común. Pasa. Básicamente es la sangre que cae cuando yo me levanto, pero mi sistema hace que la presión se mantenga y yo me recupero rápidamente. Pero hay personas que no. Entonces se levantan y pueden estar 1 hora sintiéndose mal y tienen que volver a sentarse. ¿Ya? Eso en particular, una de las trastornos que estudio es la taquicardia postural. Yeah. Que afecta a mucha gente. Norteamérica está bien estudiado como el impacto, como alrededor de un 1% de la población, que es bastante. Sí. Pero el efecto más relevante es en la calidad de vida de las personas porque piensa que no te podéis levantar. Entonces, por ejemplo, en la mañana se levantan y ya se sienten muy mal. Y están todo el día así como mareados. Exacto. Y afecta a un 90% de mujeres que parte de los 14 años. Entonces, el impacto a nivel de educación, no pueden ir al colegio o tienen un ausentismo bien alto, afecta su desarrollo laboral. Claro. La mayoría, el otro día vi un paper, hablaba que la mayoría tiene... Tú sabes que los estadounidenses se van como a otros estados a estudiar. Ya la mayoría se tiene que quedar viviendo con sus papás, que necesitan asistencia. Claro. Y el problema es que tiene un retraso en el diagnóstico como de 5 años, donde tienes que ir pasando de médico en médico. Claro, porque los van asignando distintas enfermedades. Exacto, nadie entiende bien cómo ocurre. Y los mecanismos detrás de la taquicardia postural no están bien, no se comprenden bien. Eso hace que haya problema de diagnóstico y retraso. Y que tengan que pasar por muchos test. Alrededor de unos 6 médicos distintos hasta que uno encuentra, claro, alguien de verdad sabe más o menos de qué se trata este tema de la disautonomía. Entonces, en lo que me dedico ahora es a encontrar nuevos marcadores diagnósticos para hacer esto un poco más rápido. Porque ahora lo que hace la gente es ir, te ponen en una camilla, te levantan y ven cuánto se eleva tu frecuencia cardíaca. Entonces, puede que tengas que pasar 5 veces por se llama TIL test, hasta que encuentras el diagnóstico. Y puede que a veces estés tiene que subir 30 latidos por minuto. Pero a veces estás en 28, 29. Claro. Entonces, una métrica que es demasiado muy buena. Estricta y puede dejar personas que están ahí en el límite. ¿Cuál es el problema? Que, claro, no tiene el diagnóstico si no llegas a eso y después te mandan al psiquiatra, te mandan al psicólogo, porque tienden a pensar que es por ansiedad. Claro. ¿Ya? O algún trastorno psiquiátrico. Entonces eso hace que la gente sufra mucho. Entonces lo que hacemos es tomar estas señales cardiovasculares, de presión arterial continua, de frecuencia cardíaca, y las metemos... Primero extraemos características. Características que no se ven usualmente. Por ejemplo, usualmente en presiones sistólica, diastólica. Claro. Pero nosotros extraemos características de la onda completa. Y en base a eso, las metemos en un modelo Machine Learning
para clasificar. Ya. Y lo que pudimos ver, y esto está en vías de publicación, es que pudimos disminuir un test que es de 10 minutos a los primeros 30 segundos. Perfecto. O sea, ahí está el poder de los modelos. Ahí está el poder de los modelos, el poder de los datos. Que en el fondo igual también para la gente que no se maneja tanto, cuando uno habla de Machine Learning es hablar de inteligencia artificial. Exactamente. Sí, entonces exactamente. son modelos que en el fondo logran encontrar relaciones entre todas estas variables que tú dices y te entregan un output que clínicamente tiene este poder. Que puede ser relevante. Y es una brecha, creo yo, que se está achicando, pero que aún hay mucho que hacer. Ahí yo te quería preguntar, Martín, ¿cómo ves tú como esta dificultad comunicacional de decirle a un clínico, quizá colegas enfermeros, oye, ocupen este modelo que tiene este poder? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay una brecha? ¿Difícil lograr que se entienda? ¿Por qué es difícil que se entienda? Sí. Quizás los ingenieros ocupamos demasiado tecnicismo y que todo es enredado. Yo creo que cada área tiene que poner un poquito más de su parte. Yo hice mi postdoctorado en Canadá y ahí había un doctor Satish Raj, una referencia mundial en disautonomía. Y yo llegaba con mis ideas de mira, usemos estas métricas, como ingeniería, traigamos estas características, veamos qué podemos encontrar. Y él me frenaba así de plano, así como... ¿Qué estás hablando? Esto no significa nada para mí. Como no me pasé una caja negra que yo no pueda entender porque no la voy a usar. Sí. Pero por otro lado, en la parte más ingenieril, de repente se buscan problemas que no son problemas. Entonces, llegas tú con una revisión de literatura y, oye, mira, quiero intentar mejorar esto. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó antes de llegar a la disminución del tiempo en Tiltes era que solo quería diagnosticar en los 10 minutos. Funcionó bastante bien el algoritmo, pero mi jefe en ese entonces me dijo, ¿para qué quiero otra herramienta que ya hace lo que ya estoy haciendo? Claro. O sea, bájame el tiempo y yo quedo feliz. Sí. Entonces ambos mundos tienen que uno ser capaz de abrirse en la parte más clínica y educarse también, porque digamos es un tema árido. Sí, no es simple, no es fácil de ninguno de los lados, porque el que quiere estar programando va a estar en su casa, no quiere saber cómo funciona el sistema de salud, no quiere saber cómo funcionan las enfermedades. Tú le empezás a hablar de una enfermedad y ya se aburren y quieren jugar LOL. Entonces, claro. Sí, pues es verdad. Pues. Y al otro, si le empecé a explicar cosas técnicas, no te va a pescar porque quizás no lo va a entender porque no se puede entender en 5 minutos. Y te va a decir, ¿para qué me sirve eso? Claro. Si no lo puedo llevar a una clínica y estandarizarlo, no, claro, no tiene uso. No tiene un impacto en el paciente, que al final el clínico ve como, ¿de qué me sirve esto para mejorar el cuidado, el diagnóstico del paciente? Entonces yo creo que ahí hay harto... Es como el mensaje quizás para ir cerrando el... Sí, pues, sí, de todas maneras, a la interdisciplina. A la interdisciplina. Sí. Sí, en el fondo el nombre del podcast, Pregunta Nomás, es para como decirle a toda la gente que tiene un proyecto, que tiene una idea o que simplemente quiere curiosear, que no tenga miedo a preguntar, que se junte con las personas, con sus amigos, con sus colegas, con alguien que pueda saber más que uno y le pregunte lo que tenga que preguntarle. Así como yo con Martín, cuando yo no sabía cosas clínicas, yo le preguntaba y él me preguntaba a mí cuando me quería curiosear de cosas de ingeniería. Y yo creo que para allá hay que ir, para que la ciencia, la tecnología y la salud avance. De todas maneras, atreverse a salir de la zona de confort y de verdad no hay preguntas tontas. Excepto el terraplanismo. Ya, ahí tenemos ciertos límites, pero bueno. Y bien, pues llegamos al fin de este capítulo y espero que podamos seguir conversando y hablando de ciencia de una forma más amigable. Claro. Si es que esto fue amigable, porque tal vez nos fuimos en la bola. Sí. Y que preguntan, ¿no? No tengan vergüenza. Muy bien. Pregunta Nomás, tu podcast de ciencia.